3 de marzo del 2025, son las 7:42 hora de Miami. Este espacio lo hacemos en compañía de Cero Silencio, don Alberto Perosh, porque vamos a tratar cómo van los eventos en la semana luego de que comenzamos la quinta semana del Catire y el cierre de esta semana luego de la visita del señor Zelensky, que fue un poco atropellada, pinta de lo más divertido. Un saludo, don Alberto. Por favor, señores, aquí ha pasado de todo. Yo creo que ustedes lo están siguiendo, porque el que no está siguiendo esto porque está debajo de una roca, una piedra, o está en un país donde no le llega la señal, porque esto está por todos lados. Es la típica trampa en realidad, donde yo sí lo veo desde el punto de vista de Trump y desde el punto de vista conservador y republicano que somos. Evidentemente ahí hay la mano peluda de por medio, donde qué se pasó y qué vio la mayor parte de la gente. Vio una parte que la vi yo también cuando lo fui a ver en las noticias después, pero después fui y me estudié toda la reunión de Trump en la Casa Blanca con Zelensky, con G.I. Joe, que es como darle un elogio, pues G.I. Joe era americano, pero él se viste todo así de fatigue. Hoy estoy yo igual, porque en vista de que ahora no se pone la corbata, no se pone nada, no hay nada, esto es militaronsky, para adelante y para atrás. Entonces hoy estamos vestidos de militar. Debido a que estamos en un conflicto verdaderamente serio en este momento y hay que ver qué es lo que va a pasar. Pero les decía, ahí hay mano peluda como siempre, porque pasaron la parte donde J.D. Vance le brinca encima a Zelensky y además, usted por favor, ¿por qué no se pone una chaqueta y una corbata? Esta es la Casa Blanca, usted amerita pagar un poquito de respeto a la forma como se le ha tratado, se le ha apoyado en todo lo que se ha dado. Y el hombre es súper arrogante. Cuando yo termine esta guerra, yo me visto como ustedes y quizá un poquito más barato que ustedes. Y toda una serie con una cara donde, yo no sé si ustedes se dieron cuenta, la mano que se ponía en la cara la embajadora de Zelensky, que decía, Dios mío, esto no era... O sea, era una reunión hecha para poder concretar lo que él había dicho que iba a aceptar y que es la vuelta, la devolución de pagos, en cierta forma, un pago de la deuda de haberle mandado miles de millones a este señor en apoyo, que todos estamos en un cierto punto de acuerdo porque, bueno, había sido invadido. Sobre eso tenemos que hacer 3 programas más para ver las verdaderas razones por las cuales Trump tiene razón y como lo había dicho RFK Jr., Kennedy Jr., que había dicho esa guerra era evitable. Que él está en el sector de salud, de comida, etcétera, etcétera, pero el tipo sabe lo que está hablando. De todas formas, ese sector fue el que le asignaron. Si usted ve, y hay mucha gente en Europa que está sumamente de acuerdo, y hay historiadores que van atrás mucho tiempo y se dan cuenta de uno de los principales culpables, que en realidad se pasó los acuerdos de Minsk, los acuerdos, y se limpió ciertas partes con eso. Fue Clinton. Yo quiero solo recordarle y después le paso aquí al Gocho para que entiendan que siempre hay una mano peluda que quiere cambiar las cosas, que quiere justificar en una guerra donde han hecho miles de millones personas y una élite que no les conviene terminar con esto. Y una guerra insensata, es una guerra que verdaderamente, de verdad no llega a nada. Este hombre ya llegó a que hay videos donde agarran a la gente, prácticamente la raptan en la calle, los visten y los mandan al frente. Y los padres, la familia no ven a sus hijos regresar a casa, como también admitió Putin, que está sacando gente de la prisión porque ya no tienen a quién mandar. Estamos a un nivel, corrígame si me equivoco, 1.5 millones de personas muertos a este nivel. Y Trump lo único que dice, yo creo que hay que evitar esto, hay que parar esto no va a terminar bien y no va a terminar. Y es una guerra insensata, donde no se le ve el fin. Lo que trataba de decirles era que la OTAN, cuando había sido formada y en aquellos momentos, se hablaba de que la OTAN tenía que cubrir todo el lado que era la parte oeste. Y no había expansión alguna de ellos hacia el este. Ahora sí lo ha habido. ¿Desde cuándo? Desde que empezó Bill Clinton a insistir que en la OTAN debería haber sido incluidos ciertos países. En aquel entonces no había tanto problema limítrofe, y si vamos al caso, se había hablado también
de la parte de la división de Berlín, corríjame si yo me equivoco, Checkpoint Charlie, donde decía, para unificar esto, se acercaban al límite de Rusia, a la frontera. En este caso termina y remata quién más. Biden, que entra, insiste nuevamente que Ucrania debe ser incluida en la OTAN. Y eso no era posible, va contra todos los acuerdos. Eso le hubiese puesto unos misiles en la frontera con Rusia. Y Putin dijo, yo no lo puedo admitir, yo no lo puedo hacer. Cosa que antes se hizo con Crimea y entonces le tiraron, y por eso es que tiene las sanciones que se las puso este señor Obama. Y al final, bueno, sí, molestan, pero no es más que unas cosquillas en comparación a una guerra que tenemos ahora, donde hay 1,5 millones de muertos, no se le ve el final a esto, y ahora este loco de Zelensky, que está entre la espada y la pared, quiere continuar una pelea donde va y dice, bueno, si no me apoyan los americanos, pues me apoyará Europa. Y eso no es cierto y eso no es posible y no le conviene a Europa tampoco. Que Macron le haya dicho, ven acá y tómate la foto con nosotros, todo lo que sea, y de que vamos a echar adelante, señores, eso es una guerra que la tienen al lado ellos. Y el mismo Zelensky dijo, ustedes americanos, como tienen el mar de por medio, aún no han oído o han sentido el estallido de la guerra. Lo sentirán, porque esto no termina aquí. Ustedes imagínense el presidente de Estados Unidos cuando tenía que firmar un acuerdo que lo beneficia a él, porque una vez que Estados Unidos reciba esas minas de material, tierra rara, de tierra, exacto, es algo que de verdad, y eso está en la frontera, Estados Unidos va a dejar que entre Rusia y se lo quite después de que, bueno, eso es un cuidado. Yo lo que creo que de los eventos de la semana pasada tenemos que precisar varias cosas. La primera, evidentemente que nosotros clarificamos aquí, el malandro Vladimir es una rata, es un asesino, es una basura, es un ser despreciable, es un dictador, es un hombre que tiene por lo menos el 40% de la responsabilidad de la destrucción de Venezuela y de su industria petrolera. Pero dicho eso, vamos al realpolitik, vamos a los hechos, vamos a las realidades. Evidentemente que los demócratas no cumplieron los acuerdos cuando se separa la Unión Soviética. Exacto. Y una de las condiciones que plantearon era que Ucrania nunca podía ser parte de la OTAN. ¿Qué pasó? Insisto, las naciones tienen derecho a defenderse como puedan y crecer como puedan. Y es por eso que hay un grueso de estados, que eran los estados bálticos y que era la periferia de Rusia, que fueron primero haciéndose parte de la OTAN y después haciéndose, primero haciéndose parte de la Unión Europea y después parte de la OTAN. Exactamente. Y después son parte de la moneda, del euro, etc. Pero, ¿qué sucede? Que los rusos plantearon de que aceptaban todo, pero que Ucrania no la tocara. Y lamentablemente los demócratas empezaron a meter el dedo en el ojo, porque los demócratas utilizaron a Ucrania desde el año 92 como su caja chica. Sí. Y quien dirigía ese juego era Victoria Nuland, Karen Tramontano, que eran las fichas de la vieja Hilaria para hacer eso. Y habrá en un futuro que se vean cómo fueron los kickbacks, que es la puerta giratoria donde mandas 100 para Ucrania, devuelven 70 para los Estados Unidos y se quedan con 30 los corruptos ucranianos. Y esa era la historia. Pero entonces ahí es donde yo le quiero hacer una pregunta a usted. Usted vio que en la segunda reunión, que ha ido muy bien con Zelensky y con Trump, él dijo, ahora que este señor se fue, y señalaba que era Biden, yo sí puedo decirle que nosotros estamos muy agradecidos, sí lo dijo, de todo lo que nos ha enviado y todo el dinero que hemos recibido. Yo tenía pensado que era un grant. Un grande es como una concesión. O sea, un grande es plata a fondo perdido. A fondo perdido, y no lo era. Es un préstamo, ¿ok? Y él dijo, pero independientemente de esto, que lo vamos a discutir, él dijo, yo me puedo responsabilizar por 77 mil millones de dólares. Los otros 100 mil millones
Nunca los vimos. Yo pensaba que en ese momento iba a explotar la sala o al día siguiente iba a pasar de todo. Iban a traer a Biden y lo iban a sentar entre una camilla, una silla de rueda o un respirador para hacer la escena que no podía responder nada. Porque alguien tiene que decir, en vista que dimos cheques en blanco prácticamente y con un motivo un poquito así como ofuscado, que no se entendía bien dónde va, el hecho de que no se entendiera dónde va, a llegar a un punto donde nunca llegaron, no es que fueron a algún lado, no llegaron a ningún lado. Yo pensaba que era una noticia explosiva. Dígame usted, no pasó gran Bueno, cosa. pero eso fue una reunión anterior, pero el tema es que una de las ofertas de campaña del señor Trump es buscar la paz, pero no por buscar la paz en sí, sino que la oferta de Trump es que él no acepta que se estén matando jóvenes ucranianos y jóvenes rusos por una estupidez, porque finalmente se van a poner de acuerdo. Y para plantear eso, pues él dice, bueno, vamos a negociar con las partes en pugna. Pero hasta la semana pasada Trump había hablado ya 4 veces con Zelensky, que se habían visto en persona, y además de eso, unas cuantas llamadas telefónicas, así que no era la primera vez que hablaban. Pero la primera vez que hablaban con los rusos fue la conversación que tuvo Marco Rubio con Sergei Lavrov en Riyadh. Entonces, ¿qué pasa? El señor Zelensky, que está mal acostumbrado a ser una perra de los globalistas europeos y del Partido Demócrata, el tipo básicamente le dijeron, vaya y enrede esa vaina, que nosotros lo cubrimos. Porque resulta que en la conversación del viernes, lo que nadie dice es que durante 40 minutos estuvieron reunidos con él y el tipo había dicho que sí, que él firmaba el acuerdo, que no sé qué. Pero cuando abren las cámaras a transmitir en vivo, el tipo se le vuelan las chupas, se la fuma verde y monta esa pataleta de sute malcriado. Pero el corolario es 2 cosas. Primero, Trump le dijo, usted no está preparado para la paz y por lo tanto lárguese. Usted le está faltando el respeto a la sede del poder del imperio, gusano. Y ahí es donde entra Vance y le dice, usted no se pone una corbata. No, eso no se lo dijo Vance. No le dijo usted. No, se lo dijo un periodista que estaba ahí. Le dijo, ¿usted por qué no se pone corbata? Okay. Un periodista de los que estaban ahí. Este tipo estaba parado detrás de Vance. Ok. Pero más allá de eso, el tema es que el tipo no guardó la forma y no guardó el fondo. Y lo que pretendió fue hacer un show, porque ya las noticias corrieron de que Zelensky se había reunido por más de 1 hora con los líderes del Partido Demócrata en el Congreso y básicamente le amolaron las espuelas y le dijeron, prenda un chicharrón, sáquele la piedra al catire, que nosotros lo cubrimos. Por supuesto, le sacó la piedra, pero no salió con nada. Y por supuesto que más tarde el senador Rubio, que es el secretario de Estado, le dijo, toda la ayuda del USA para reponer el sistema eléctrico de Ucrania se vino a cero. Y después hay otra noticia que me pasó un amigo que no le he podido confirmar, que dicen que el servicio que le estaba dando Starlink de las conexiones satelitales de Elon Musk, que se la estaban dando de gratis, también se la cortaron, para que coja vista. Porque como dice aquel famoso refrán, quieres comer guayaba pero no quieres cagar las pepas. Entonces ahora los trancaron y la solución de este bufón es que agarró, fue con Brett Baier en Fox, dijo que él estaba muy agradecido con los Estados Unidos, pero Brett le preguntó, ¿usted no le va a pedir disculpas al presidente Trump? Y el tipo dijo, no, en lo absoluto, para mis cojones. Bueno, me parece... Dijo que no entendía qué es lo que había hecho mal. Sí, exacto, el tipo dijo, yo no tengo por qué pedir disculpas. Bueno, no te preocupes, hermano. Entonces el tipo agarró y por supuesto la sorpresa es que al salir de la reunión, todos los líderes de la Unión Europea escriben el mismo tweet con la misma coma y los mismos errores ortográficos, copy-paste, von der Leyen y su combo. Pero además de eso, sale toda la prensa de izquierda a caerle a coñazos a Trump de que había sido un bully. Y además de eso, entonces Stramer, que había estado un día antes con Trump reunido en la Casa Blanca, y el tipo le dijo, bueno, nosotros estamos dispuestos a mandar ayuda a Ucrania, y si hay que poner tropas las ponemos. Que Trump le dijo a Stramer,
Y tú te vas a enfrentar con Rusia y vas a meter tropas para esa vaina. Entonces el tipo se quedó viendo así, Trump le dijo, bueno, échale bola, hermano, yo te deseo la mejor de la suerte, pero yo no voy para ese juego. Entonces se van para Londres y en Londres cuadra una reunión que dice de la Unión Europea, pero resulta que Inglaterra no es parte de la Unión Europea. Pero es que además de eso, aparece el hijo de Fidel, la rata de Justin, el canadiense, también aparece en esa reunión. Y entonces en esa reunión básicamente los tipos dicen, nosotros le vamos a meter cobre y le vamos a meter tropas para apoyar a Ucrania, como saltándose al catire. Por supuesto que esa misma tarde Noruega saltó, sí. Italia saltó, y también saltaron los estones y los letones y los polacos y le dijeron, tú te la fumaste verde, pero con nosotros no cuentes. Si tú no tienes el aval de Trump y si tú no te cuadras con Trump y no le cumples el acuerdo a él, a mí no me llame más compadre porque el ahijado se murió. Bueno, ahí es donde se dan cuenta, donde Trump tenía siempre que intervenir de que el lado de la OTAN, el lado europeo, nunca pagan la cuota que tienen que pagar. Y él siempre dice, póngase al día. Entonces sí, estamos en parte igual. Pero como estaban mal acostumbrados, y como estaban muy mal acostumbrados con Obama, y después con su pupilo, que terminó siendo Biden, ¿okay? Que es parte de su legado, pues bueno, Biden igual. Evidentemente se volvió a destartalar la situación, y Estados Unidos siempre consideraba los niños ricos mundiales, que dice, bueno, pero como tú tienes plata, paga la cuenta. Okay, y esa cuenta, si no la paga Estados Unidos, yo quiero ver cómo va a ser Europa para echarse encima un hijo putativo como este Zelensky, que venía aquí cada 3 meses vestido de G.I. Joe y continúa con eso, okay, a pedir su child support. ¿Cómo se dice child support en español? Sí, esa es la remesa infantil. La remesa infantil, que uno dice, oye, ¿y de qué matrimonio me salió este a mí? Con todas las incongruencias de que hay que pagar billones para salvarle la frontera a Ucrania cuando la nuestra estaba abierta y estamos pagando para que siguiera entrando la gente. Sí, pero, increíble. Pero además de eso, quizás lo otro que hay que explicarle a la audiencia es que, por supuesto que los indígenas latinoamericanos les encanta decir, pero es que Trump es un bully. No, ese no es el tema. El tema es que el acuerdo que estaba planteando Trump era como meter a Ucrania en la OTAN sin firmar el recibo. ¿Por qué? Porque en lo que firmaran el acuerdo de tierras raras y las corporaciones americanas fueran a invertir en Ucrania, eso significa que Putin no podía invadir nunca, porque primero que las minas de tierras raras quedan cerca de la frontera donde tomó Vladimir Putin. Y segundo, que el problema no es poner una base de la OTAN en Ucrania. El problema es que hay corporaciones americanas explotando tierras raras, y si el malandro Vladimir se mete el US Army con todos los hierros. Claro. Y para hacerle un ejemplo, mire lo que significa las inversiones de las corporaciones americanas. Casualmente esta semana, el sábado, aparece una noticia que dice que la Armada del Bigotón mandó un guardacostas a la zona de Guyana, donde están los trabajos de Exxon. ¿Y qué pasó? Exxon levantó el teléfono, llamó al Comando Sur y de inmediato el Comando Sur agarró y dijo, si se mueven en la foto los vuelo pa'l coño. Eso es lo que significa tener la custodia de las inversiones americanas, porque lo vimos suceder con Exxon. Eso es lo que iba a suceder en Ucrania si hacían la negociación y se daban las inversiones americanas. Pero este enano infeliz o es bobo o su mamá lo peina, pero se estaba tirando las del lince, y el catire, que el tipo sí es un bully y el carajo un lince para hacer negocio, y cuando ve que alguien se quiere comer la luz le para el trote, y le pararon el trote al loco ese. Entonces, claro, ahora el villano es el catire Trump. Pero más allá de eso, que es lo otro, que vemos cómo hay una cantidad de paisanos en Venezuela, una cantidad de indígenas, sí. Porque el que piensa de esa forma es un pobre batracio que debe ser descendiente directo de Guaycaipuro. Porque yo no soy descendiente de Guaycaipuro, un coño. A mí ese carajo no me representa. Pero más allá de eso, ¿qué es lo interesante? Hoy en Venezuela, en todos los chats y en todos lados, los venezolanos andan hablando de qué bolas que Trump fue un bully contra el señor Zelensky, y no entienden
que el tipo tiene que hacer un negocio para recuperar más de 300 mil millones de dólares que le han mandado a Ucrania desde que la están apoyando desde el 2014. Eso es correcto. ¿Verdad? Y Trump lo que está diciendo es, mira, yo tengo que recuperar mi vaina y además tenemos que seguir ganando plata y además es la excusa perfecta para ayudarte. Ah, no. El tipo agarró y dijo, no. Yo le voy a firmar el acuerdo si usted me pone tropas y me pone más armas. Y Trump le dijo, bueno, ¿tú eres bobo o qué? No, señor, aquí estamos buscando la paz. Yo no estoy buscando alargar la guerra. Entonces todo el mundo se fue con el cuento de que es que el catire es una perra de Putin. Sí. Sobre todo si Putin tuviera algo en contra del catire, lo hubiese empalado. Enseguida. Desde el 2016 que el catire lo tiene reventado a punta de sanciones y lo lleva agarrado en la nariz. Pero hay gente que sigue repitiendo el cuento baladí de que es que Trump es una perra de Putin. Bueno, ojalá yo tuviera una perra así. Pero, ¿qué es lo interesante? Que mientras vemos que Ucrania está botando el juego, nosotros pudiésemos estar aprovechando la gran posibilidad de lo que significa que Exxon tiene el teléfono del Comando Sur. Y la pregunta, ¿por qué la señora Machado y el señor González no han ido a hablar con Exxon? Porque Venezuela tiene una deuda de 800 millones de dólares y ahí se demostró que por los intereses americanos se pueden quitar estas ratas encima. Pero resulta que la señora Machado la semana pasada, cuando habla con el Junior, le dice que ni se le ocurra mandar tropas para Venezuela. Y yo como venezolano pregunto, ok, está bien, no mande las tropas americanas. ¿Y dónde está la jugada de fuerza para sacar esta rata? O mi pregunta es, ¿en qué momento el bigotón le va a entregar al señor González y a la señora Machado? Porque no lo veo en esa actitud. Entonces, ¿cómo la señora va a negar la propia solución venezolana, que es buscar una ayuda aunque sea policial, pero que saquen a estos criminales del país? Y entonces la señora Machado dice tres cosas: que no nos manden tropas, que no nos manden tecnología y que nosotros tenemos plata para pagar la salida del peo. Bueno, insisto, la señora, ¿qué es lo que le pasa? ¿Está tomando ayahuasca o se metió una bola de chimú y se la tragó? No entiendo. O sea, la solución venezolana es un problema policial porque tienes un poco de criminales y narcotraficantes con cargos, con juicios abiertos, y usted le va a decir al que puede venir a recoger la rata que no vengas. Bueno, entonces yo no entiendo. Ahora las palomas andan atrás de las escopetas. ¿Usted me explicará? Bueno, yo lo que sí le puedo decir que en realidad yo creo que lo que está tratando de hacer aquí, pedir abiertamente una intervención. Hay siempre esa duda de si funciona o no, y yo dudo mucho. Pero es que no es abiertamente la intervención. Ajá, es que tienes unos criminales con juicios abiertos. Ocho, lo que está pasando también, que yo creo que esto es un caso ya policial. Le están dando eso de que, por ejemplo, el Tren de Aragua, como todos los carteles de México, como toda la parte de Colombia, etcétera, etcétera, están como los mismos terroristas. Ellas están puestas a un nivel de terrorismo. Se acabó esto de que somos los lleva y trae. Entonces ya llega un momento donde la frontera, que tanto se reían los mexicanos sobre el famosa la pared, la vas a pagar tú, la voy a pagar yo, etcétera, etcétera. Ahora la frontera ya en ese caso no existe, porque ellos sí tienen el derecho de irse a buscar a los delincuentes que van en contra de la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, allí entra el Tren de Aragua y entran varios, como es la vuelta que le está tratando de dar María Corina cuando pinta. No es que pinta y no se lo imagina, es la realidad de que el tipo es un genocida, el Maduro, de que efectivamente tiene a grupos terroristas, que los pasaportes están en manos de terroristas cuando han pescado a terroristas, tienen pasaporte venezolano, que eso es una guarida, que eso es un puerto pirata y que eso está nada más a 3 horas de vuelo de Miami. Entonces, claro, ya llega un momento donde dice, señores, esto debe ser así. El que picó eso y el que de verdad está en ese plan, y lo dice en español, porque después siempre existe este problema que lo que diga Trump no lo traduce nadie, y el que lo traduce mal a propósito, porque están sobre el caso de Trump un Univisión, un Telemundo, un Bailey, vámonos a los pormenores, a toda esta gente que es prepago para hacerlo quedar mal. Pues bueno, efectivamente el senador Rubio lo dijo, este señor es lo peor de lo peor y esto le molesta a Estados Unidos y es un peligro porque no es solamente una molestia. Que sea una hormiga, lo entiendo, pero bueno, también Cuba. ¿Cuánto tiempo creen que Estados Unidos se puede tardar en agarrar
y limpiar la isla de Cuba. Y yo no sé si eso lo pueden hacer en mediodía, lo pueden hacer en un día y medio. Eso es simplemente componer una tranca ahí naval. ¿Y a dónde van? Y Venezuela, a eso iba. Yo creo que en este momento, con el hecho de que no le renuevan las licencias, con el hecho de que no le entran 400 millones de dólares al mes a este balurdo, efectivamente lo van a tratar de asfixiar. En ese momento, sin dinero, súper controlado, le deben poner el peso y perseguido a lo estilo policial. Si lográsemos que la CPI, la Corte Penal Internacional, con el famoso juez Khan, que también le apretaron los tornillos, dicte el fiscal en contra de Maduro, eso es una cosa verdadera pestilenta, y ahí es verdad que no se le acerca nadie, porque el que le pase la mano a ese bigote o el que le dé una caricita en la cabeza se le pega esa peste y serían cómplices de un genocidio que efectivamente sucede en Venezuela. Sí, pero es que el problema en Venezuela ya no es políticamente, el problema no es que sean violadores de derechos humanos ni que sean genocidas, porque eso tiene 8 años abierto y a eso no le paran. Lo único que hoy verdaderamente tienen los tipos agarrados a la nariz es la suspensión de la licencia de Chevron, porque en esa licencia están metidos españoles, franceses e indios. Pero también lo otro interesante es que policialmente en Estados Unidos tienen las acusaciones, y a eso sí le tienen temor. Todas las demás sanciones de las Naciones Unidas, eso es como echarse desodorante Mumbolita bajo el brazo, que es sensacional. No le sabe, no lo rebalan, eso no les importa. Pero no perdamos más tiempo en ese tema del pasado, sino que yo creo que el problema venezolano es el problema de cómo vemos el futuro. Lamentablemente, en la política venezolana, lo que es el deporte nacional es criticar el pasado o criticar el presente. Pero, ¿dónde está el problema venezolano? Que Venezuela necesita generar más de 11 millones de empleos, y 11 millones de empleos en un país destruido y arrasado necesita inversión. Pero para que haya inversión, bien sea de criollos o forasteros, tiene que haber un Estado de Derecho que se quiera respetar. Y una de las cosas que yo insisto en repetir y pedir como ciudadano venezolano a la señora Machado y al señor González es: ¿cuál es su visión con respecto a la propiedad? Porque en Venezuela todo termina en el problema de la propiedad. ¿Y por qué? Bueno, porque es muy sencillo. Si tú eres propietario y tú eres dueño de lo tuyo, y además tú permites que el ciudadano pueda cuidar lo suyo, se acaba el chavismo en 4 horas. ¿Por qué? Porque todo el que es propietario, que tiene la cualidad de poderse defender, va a apelar al que intente entrar en su predio. Es un Estado de Derecho que es totalmente nulo en Venezuela. Pero eso es lo que nosotros queremos que nos lo den como oferta. Porque le voy a decir, después de la elección del 28 de julio, Venezuela salió a derribar las estatuas del Sambo, de Maduro y de todo ese poco de ratas. Pero en esas protestas que fueron por todo el país, nadie saqueó ni un carrito de perro calientes. Nadie saqueó un supermercado, y en Venezuela hay hambre. Nadie saqueó la propiedad privada. La gente fue a derribar los símbolos del oprobio, que son las estatuas de estas ratas. ¿Y qué? La señora dijo: bueno, ahora váyanse para la casa a rezar un rosario. No me jodas. Si ese era el momento adecuado donde estaba el país dispuesto a matar y comer del muerto, la señora hizo lo mismo que el Bolsa de Capriles, que mandó a la gente a poner salsa y a tocar cacerola. Bueno, pues, y la gente, ya va, y la señora mandó a la gente a guardarse a rezar un rosario. Bueno, se equivocó, señora, se equivocó. Usted no entendió, usted le creó una expectativa al país, y el país que esperaba que usted liderara, usted no lideró. Usted dejó a la gente botada, y después el bigotón agarró a la gente para zampar la presa, para estortillarlos, para agarrar, perseguirlos, meterlos presos, meter 1.200 individuos presos por haber recogido las actas. Entonces, el futuro de Venezuela es la necesidad de generar empleos. Y para que haya empleos tiene que haber un Estado de Derecho, y tiene que haber una claridad sobre la propiedad,
y sobre la capacidad de poderse defender los venezolanos. Y de eso no nos están hablando. Y ese es el futuro que estamos exigiendo. Para nadie es una necesidad tener PDVSA. Para el país no es una necesidad reflotar PDVSA. Para Venezuela es una necesidad, es tener una claridad sobre la propiedad, y el que quiera sacar petróleo en su casa verá con quién se asocia y le paga impuestos al Estado. Y de eso no se quiere hablar. Y hay que recordar una cosa. La industria petrolera en su mejor momento, con el Sambo, cuando producían 3.400.000 barriles, tenía 20.000 empleados. Y Venezuela necesita 12 millones de empleos. Así que el problema venezolano no es producir más petróleo. El problema venezolano es que la gente quiera salir a trabajar, a producir. Y lo primero que hay que producir es comida. Pero para que haya producción de comida tiene que haber una claridad en los aranceles para poder traer insumos agropecuarios, tractores, rastras rotativas, chícoras, machetes, semilla. O sea, hay una cantidad de cosas por hacer y eso es una inversión en el sector privado. Pero hay mucha gente criolla que está dispuesto a hacerlo. Pero tienes que plantear una claridad. ¿Qué vas a hacer con los malditas 300.000 alcabalas que hay en Venezuela? ¿Qué vamos a hacer con los policías acostados? Ese tipo de cosas es lo que la gente quiere saber. A la gente no le interesa seguir escuchando los bullet points de una presentación de PowerPoint que se llama Venezuela, Tierra de Gracia. Venezuela, los venezolanos queremos saber qué va a pasar cuando yo salgo de San Cristóbal y voy hasta Barinas para llevar un camión de papas desde el Cobre y tengo que pasar 162 policías acostados y tengo que pasar no menos de 47 alcabalas. Eso es lo que el señor Pedro Ramírez, que sale de La Grita cargado con un camión de papas, quiere saber. Al señor Pedro Ramírez le importan 2 cojones lo que diga el plan Venezuela Tierra de Gracia. Con esa mierda no se come. Ese señor quiere saber es que pasa por una alcabala y no lo va a parar un maldito guardia, en una un cabo, en la otra un sargento, y después un policía nacional, y después un DGC, toda esa vaina. Eso es lo que los venezolanos queremos saber. ¿Le copio? Sí, yo le puedo decir, Gocho, yo creo que todavía no hemos llegado a un punto donde han salido todas las malas noticias para Venezuela. Okay. Hay una visión que tiene la gente que dice que en el momento que se vaya Maduro, Venezuela se recupere porque tiene de todo. Venezuela tiene de todo. Señores, eso está inminentemente destruido. La infraestructura no la hay. Volver a hablar de que vamos a recuperar PDVSA, eso es terrible. No hay dinero para levantar eso, sino las empresas internacionales que se volverán a hacer las concesiones petroleras como se hacía a la época. Dame lo mío en un gobierno mucho más reducido, nosotros vamos a manejar esto y ustedes explotan lo que tienen que explotar. No, discúlpeme, eso es un error. Ajá, a ver. Eso es un error. Esa política es parte de la desgracia por la cual perdimos el país. ¿Por qué? Lo entiendo. No, ya va. Porque el tema no es así. Ese cuento de que vamos a dar concesiones, nada. Si usted es dueño de una finca en Machiques, Sí. y usted cree que en su finca hay petróleo, Sí. y usted logra negociar con alguien que quiera perforar y sacar petróleo, usted lo hace. Y no es una concesión, usted la saca, ya va. Y si usted consigue petróleo y usted tiene los cobres, usted saca el petróleo y lo vende usted. Sí. Pero si usted no tiene el músculo No, financiero, no sé. pero una cosa es que usted negocie con alguien y otra cosa es que el Estado dé una concesión. Sí. El Estado no tiene que dar concesiones. El dueño de su vaina negocia su vaina. Y si usted en la finca suya no quiere sacar petróleo porque usted lo que quiere sacar es agua de manantial para vender agua embotellada porque le saca más plata que el petróleo, esa es una decisión suya y no tiene que ser una concesión del Estado. Ese es el error de la concepción y eso es lo que los venezolanos necesitamos que nos digan claro. Es, usted tiene su tierra y usted explota como le da la perra gana y el Estado lo que tiene es que cobrar el impuesto y supervisar que si tú vas a sacar 100 barriles, permitimos que el país lo manejen desde el Estado y no los ciudadanos. Y esa ha sido parte de nuestra desgracia. Pero
Pero, Gocho, usted me disculpa, es la Ajá. parte que yo no entiendo y que estoy de acuerdo con usted. Sí, sí. Entonces, no es una concesión, es cuestión del punto y coma de cómo se hacen las cosas. Pero el problema Sí, pero por eso es que hay que definir usted la está propiedad. hablando, y usted está hablando con una persona que yo me imagino terrateniente, que llega un momento, yo tengo todo esto, yo puedo explotar mi tierra. Si a mí no me dan el dinero para hacerlo, tengo que llegar a un acuerdo. Está bien, pero yo estoy hablando con todas las entidades del Estado que están completamente destruidas, que están completamente en el piso. Estamos hablando de una Venezuela, permítame, que no ha hecho servicio de deuda en los últimos 8 años. En Venezuela no hay un punto de cuenta, un estado de cuenta. Por eso cuando yo empecé a decir esto hace unos minutos, y entiendo... Lamentablemente, también en el primer mundo fallan las telecomunicaciones, pero... Bueno, para que lo sepan y no sea un misterio, yo vivo acá en Miami y la luz se va como niguerote, para que lo sepan. Es increíble, es increíble. Entonces, Pero bueno, entonces, volviendo al tema, hoy 3 de marzo, antes de continuar, yo quería agradecer a los anunciantes que colaboran para que se dé este espacio. Y son tu asesor Gustavo, para todo el que necesita seguros en los Estados Unidos, médico, seguro de vida, con don Gustavo Pérez. Y para ahora que hay mucho paisano que se le enreda la vida con el tema del final del TPS y procesar su asilo y establecerse legalmente en los Estados Unidos, está el asesor en migración, el doctor Wilmer Estupiñán, que atiende desde Nueva York para todo Estados Unidos. Y por supuesto que cuando usted quiera los postres más deliciosos en Miami, la torta Pavlova, que es sin gluten de Pavlova Express, no la vaya a pelar, eso es una delicia. Y el que tenga su ópera prima, que es un libro de vida o su novela o su ficción o lo que usted quiera publicar, no deje de llamar a Jurado Grupo Editorial, a don Bernardo Jurado, que allí él y su equipo le harán realidad sus libros. Y eso sí, cuando salgan las tardes por San Cristóbal con ese hambrero que usted crea que tiene pegado la columna, los huesos del espinazo, dése una vuelta por la avenida Carabobo en la esquina de la panadería El Trigal donde el Catire Ramón, y no vaya a pelar las morcillas, verruga, cachete, papita con picante y agua de panela. Y seguimos. Entonces, vuelvo a recapitular el tema. El problema venezolano es que los que saben dicen que recuperar la industria petrolera venezolana a 3 millones y pico de barriles se tomaría más de 250 mil millones de dólares de inversión. Esos reales no los tiene el Estado venezolano, porque el Estado venezolano tiene una deuda de más de 160 mil millones de dólares solo en bonos. 1. 2. Pero el otro problema que tenemos en Venezuela es que los venezolanos tenemos prohibido por ley invertir en el subsuelo venezolano. Solo unos imbéciles como los venezolanos somos capaces de en la ley clavarnos el propio chuzo para que nosotros no invirtamos en nuestro país. Entonces por eso es que tienes que traer inversiones extranjeras, pero es porque nosotros mismos lo tenemos prohibido. Pero en Venezuela las buenas lenguas dicen que hay más de 200 mil millones de dólares de plata buena y hay como 700 mil millones de dólares de plata mala. Pero son venezolanos. Bueno, pero de que depositen los reales en la cuenta del príncipe de Liechtenstein, o que le depositen los reales en la banca de Pedro Sánchez en España, o en la banca del rey en Inglaterra, o en la banca de Maricrón en Francia, bueno, coño, que esos reales sean invertidos para que se saque petróleo en Venezuela, pero no en la industria petrolera del Estado venezolano, sino en el negocio petrolero. Si nosotros somos capaces de cuadrar una legislación con un Estado de Derecho para que los propios venezolanos y sus ahorros podamos participar del negocio petrolero en Venezuela, entonces habrán forasteros con caudales de dinero que querrán invertir en Venezuela. Y ese es el problema. ¿Por qué los saudíes hicieron una tremenda inversión la semana pasada en Miami? ¿Por qué hoy sale el dueño de la TCM, que es el mayor productor de semiconductores de Taiwán,
y en una reunión con el que tiene en la Casa Blanca promete invertir $100.000 millones para producir semiconductores en Arizona, más $65.000 millones que vienen invirtiendo desde el gobierno pasado de Trump. Es decir, que la corporación taiwanesa está invirtiendo $165.000 millones para generar 20.000 empleos en Estados Unidos. ¿Ok? Y nosotros tenemos una deuda de $160.000 millones. Dígame, ¿quién es el imbécil que va a invertir $1 partido por la mitad en Venezuela cuando los venezolanos no podemos invertir en Venezuela? Ese es el tipo de cosas que los ciudadanos queremos escuchar a la señora y el señor ofrecer. Insisto, el plan Tierra de Gracia, I don't give a shit, no me importa un coño. A mí lo que me importa es que me digan la verdad. ¿Cómo yo voy a poder invertir 3 lochas en Venezuela y que no venga mañana un maldito infeliz muerto de hambre a quererme expropiar porque el tipo es el director del Instituto de Tierras como... no, el Instituto de Tierras, como me pasó a mí con un batracio que se llama Elías Agua Milano. Ese maldito me la debe. Ese maldito firmó la confiscación de mi finca. Así que yo no lo digo en genérico. Yo sí lo digo, no joda, en primera persona. Él y todas las ratas del INTI me la deben. Y en esta vida me la pagan. Pero más allá de eso, el problema es que en Venezuela, para que pueda haber inversión, para generar 10 millones de empleos, tienen que desatarse las fuerzas de mercado que quieran producir y que quieran sembrar y que quieran procesar. Pero la única forma que se hace eso es con libertad de propiedad y con la capacidad del país de poder echar para adelante y que los venezolanos puedan invertir y contratar gente. Pero eso necesita definir toda la legislación fiscal, tiene que definirse la legislación laboral y tiene que definirse la titularidad de la tierra y tiene que definirse la capacidad de los ciudadanos que se puedan defender. ¿Por qué? Porque en Venezuela hay hoy 120.000 individuos armados formalmente por el Estado, que todos son unos malandros con una alcabala. Entonces, no es posible que tengas a 22 millones de rehenes por 120.000 atracadores. Y además de eso, entonces hay como 100.000 pandilleros de lo que llaman las bandas Gedo o todo ese poco de nombres raros que le ponen. Y entonces tenemos un país de alguna forma secuestrado por 200.000 hombres y los ciudadanos jodidos. En cambio, cuando usted tenga a 10 millones de adultos trabajando, que cada quien pueda cargar, aunque sea un revólver 38 o una Glock o una Smith & Wesson, o pueda cargar un fusil, ese día se acaba el atropello y la mamadera de gallo en Venezuela. Y eso es lo que queremos que el señor González y la señora Machado nos hablen. Lo entiendo, Gocho. De todas formas, volvemos a Estados Unidos nuevamente con nuestra discusión, donde justamente el presidente Trump, que en cuestión de 40 días ha hecho muchísimo más de lo que ha hecho Biden en 4 años, tiene mañana a las 9:30 de la noche su puesto en el Congreso, invitado a hablar y donde tiene una reunión con todo el mundo allí. Es una especie de State of the Union Address, el Estado de la Nación, que generalmente se hace a fin de año, al año de su gestión, y hay otra que generalmente se llama los 100 días de gestión, en lo que acaba de empezar. Entonces ahora todavía le faltarían 60 días más, digamos 2 meses más. Lo que pasa es que en un mes y algo, un mes y una semana, este señor ha hecho más de lo que ha hecho el otro presidente y se le empiezan a enredar las cosas. Y vamos al caso. Antes de una reunión con Zelensky, del otro lado de la calle hay un hotel, del otro lado de la calle de la Casa Blanca, los que conocen Washington, hay un hotel que se llama Hay Adams. Es un hotel histórico, eso tiene es interesante esto, tiene una suite presidencial cuyos ventanales dan sobre la Casa Blanca. Está completamente, hay un parquecito al frente y del otro lado está el hotel y al frente está la Casa Blanca. El señor Zelensky se reunió allí en ese hotel. Evidentemente pone a muchos mandatarios en visita porque es mucho más fácil cruzar la calle y entrar a la Casa Blanca, hacer y hablar y discutir para no tener que trancar toda la ciudad en un camino que vengan de un hotel de otro lado o de otra embajada o lo que sea.
Entonces, evidentemente ahí lo tenían. ¿Y quiénes cayeron ahí? Lo dijo el Gocho. Una hora antes, los demócratas. Olvídate, Trump lo que está tratando de negociar, él te tira todo encima y después se agarra a la mitad. Tú vete por lo que, no te preocupes, no le hagas caso, nosotros te apoyamos. Eso no es así. Y lo que ustedes vieron en los televisores se comieron los 40 minutos iniciales donde Zelensky entró todo arrogante pensando en esa reunión, ¿ok? Y les disparó lo que le disparó. De ahí en adelante fue donde se ve la mala nota de todos los canales americanos que están en contra de Trump, de pasar y sacar de contexto esa reunión, y ustedes todos picaron oye, pero le estaban atacando al Zelensky, el Zelensky se sintió como humillado y al final se puso como se puso. Eso es mentira, señores, no se coman siempre la enchilada que le dan. Entonces, ¿qué les quiero decir? Es muy importante que tengan fe. Oigan, mañana a las 9:30 de la noche va a estar el presidente explicando exactamente, punto y cuenta, miles de millones que están entrando en inversión que no las había durante Biden, ¿ok? Con un futuro pronosticado para Estados Unidos y con toda esta situación de guerra, no guerra y lo que sea. Señores, tengan fe, tengan tranquilidad. A un cierto punto, fíjese que a los 10 días que había estallado el problema del TPS, tengo entendido que ya se lo entregaron a los salvadoreños y a los venezolanos, van en camino. Y otra cosa les quiero aclarar, el presidente sí dijo que no le iba a reiniciar o le iba otra vez a dar las licencias petroleras. Perfecto, sí, así fue. Señora, pero usted tiene que entender, del momento en que digan no más, eso no es cuestión de cierra la oficina y te vas. Señores, dentro de esas tubos, delante de esas cañerías, dentro de ese petróleo, hay infraestructura, hay personal, hay seguridad. Eso no es y montense en la camioneta que nos vamos y tienen 15 minutos para empacar. No, señor. Entonces, calma. Y el presidente Trump se sabe hacer respetar. Ustedes no dicen que es un bully. Pues bueno, cuando conviene, conviene. Porque si no, se lo hubiesen comido vivo, el presidente no estaría en la Casa Blanca por segunda vez y se lo hubiesen hasta metido preso. Así que el señor luchó, denle en el chance, tiene 40 días allí y ha hecho muchísimo más que el otro palurdo, que miren el sancocho que nos dejó. La reunión de mañana va a explicarle todo lo malo y todo lo que ha salido, porque los demócratas lo que quieren es distraer de miles de millones de dólares que no se sabe dónde fueron a parar. Bueno, quizá lo interesante, volviendo a la política americana, porque lamentablemente en Venezuela, mientras este país hoy está trabajando, porque hoy es lunes de carnaval en Venezuela, pero aquí se trabajó igual. Y mañana, que es martes de carnaval, se trabaja igual. Y el miércoles de ceniza abren las iglesias para zamparle el dedo y untarle ceniza en a la cara al que quiera, pero igual se trabaja igual. En Venezuela todo el mundo está en baile de disfraces, gozando un pullero en el Paseo de los Próceres, en Naiguatá. Entonces, ¿cómo es posible un país que está destruido y la gente está en un solo baile? Bueno, en la medida en que los venezolanos sigamos solamente con circo, pues no vamos a echar para adelante. Porque Japón no echa para adelante porque es Japón, no. Es porque los japoneses salen a currar todos los días. Sí. En la China echan para adelante no porque son chinos, ni que sean esclavos, sino que salen a trabajar. Aquí en los Estados Unidos, que es la primera potencia del mundo, aquí se trabaja hoy. Y ayer domingo también se trabajaba. Sí. Y el miércoles de ceniza se va a trabajar. Entonces, no podemos pretender pasar a ser un país de primer mundo si seguimos teniendo costumbres de timotocuicas. Así no vamos para ninguna parte. Y para despedir, yo creo que lo interesante es que hay que seguirle exigiendo tanto a la señora Machado y al señor González. Y al que no le guste, que yo lo diga, yo creo en el libre albedrío. Si a usted no le parece lo que yo, en mi opinión, me parece muy bien, usted puede opinar, pero aproveche y deposite un super chat o vaya a 300.000 canales donde le digan lo que usted quiere oír. Pero yo aquí voy a dar mi opinión de lo que yo veo, y si las cosas no las veo bien, también las voy a opinar. ¿Por qué? Porque yo soy un desterrado por razones de la vida, porque si estuviera ya, no sé si todavía existiera. Así que no le voy a bajar la ametralladora ni a las ratas rojas, ni a quien pretende conducir los destinos de mi país,
porque bueno, no, es que ellos sí saben lo que quieren, no saben un coño, porque hasta que no me convenzan que el argumento es el correcto, se lo seguiré criticando todos los días, porque no me voy a callar, porque yo lo perdí todo, me dejaron en la calle, pero mientras tenga la lengua y no quede mudo, seguiré disparando. Despídase, don Alberto. Señores, desde Miami, Florida, los Estados Unidos, privilegio de ser americano con mucho sacrificio, sin que nadie regalara absolutamente nada y pasando por cada taquilla, por cada evento, por cada abogado y por cada dependencia, que es lo que hay que hacer. Señores, Alberto Perosh, un placer, cero silencio, siempre con Venezuela en el corazón. Se les agradece su oído, su atención y seguimos adelante. Y nos despedimos a nombre de nuestros anunciantes, tu asesor Gustavo, el consultor migratorio, el doctor Wilber Estupiñán, las mejores tortas de Miami en Pavlova Express sin gluten, y para publicar su libro en Jurado Grupo Editorial. Y no vaya a pelar los pasteles con mazatón de Joseito en Talia cuando tenga mucho filo. Hasta luego. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.